alegría poder estar aquí junto a ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Amén. Sabe que hoy es un día especial y el Señor ha sido bueno con nosotros y siempre que estamos aquí tenemos que tener la expectativa de que Dios va a hablar a nuestras vidas. Amén. Y sabe que vamos a comenzar una serie el día de hoy, Últimas Palabras. Estaremos hablando acerca de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y al finalizar esta serie estaremos celebrando lo que es el día de resurrección. Entonces usted puede ir preparando su mente, su corazón y realmente permitir que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas, porque así nosotros vamos a tener un poco más de entendimiento de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Por eso hoy vamos a comenzar con la palabra perdón. Fue una de las primeras palabras que el Señor dijo al finalizar, antes de morir en la cruz del Calvario. Usted sabía que no importa las cosas que uno hace o las que uno dice, ya sea que usted va a una conferencia, a un sermón o va a una película, usted sabe que las últimas partes de la película o el sermón, usted sabe que son las que muchas veces uno más retiene. Después de todo esto, creo que fueron las palabras que marcaron la diferencia para nosotros, valorar lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Amén. Por eso yo le voy a pedir que usted pueda abrir su Biblia, leer en las notas o en la pantalla, en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 26. Amén. Bendito sea el Señor. Y le voy a pedir que usted me pueda acompañar en esta lectura, hermanos, para que podamos no solamente leerla, sino que visualicemos lo que estaba pasando en ese momento. Es algo impactante porque vamos a valorar lo que realmente es el perdón del Señor en nuestras vidas. Dice Lucas 23, 26, no sé si lo tienen ahí. ¿Qué le parece si leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu? Dice así, Lucas 23, 26. Y llevándole, todos juntos ayúdenme pues, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús, que la llevase tras Jesús. 27, y le siguieran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. 28, pero Jesús vuelto hacia ella les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrídnos. Versículo 31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no será? Si usted se da cuenta, estamos realmente leyendo y visualizando el momento cuando el Señor estaba siendo llevado a la crucifixión. Y es bien importante porque hablar de perdón, hermano, es renunciar al derecho que muchas veces tenemos de poder tomar justicia por nuestra propia mano. Cuando hablamos de perdón, estamos reconociendo que alguien nos ha ofendido y que nos ha dolido tanto o nos ha hecho mal y que provoca en nosotros el deseo de poder cobrar justicia por nuestra propia mano. El Señor fue claro cuando leíamos este pasaje, que nos damos cuenta que les estaba diciendo a estas mujeres, en sí a la multitud, no se preocupen por mí, porque yo vine para esto. Preocúpense por ustedes, porque vendrán momentos donde desearán lo que tuvieron mientras yo estaba aquí. Y es bien importante porque eso nos muestra el gran amor del Señor. Sabe que el perdonar no simplemente es decir te perdono, y es lo que normalmente nosotros hacemos. Hablamos de perdón, pero lo hacemos del diente al labio. Y hay muchas cosas en nuestro corazón que están guardadas ahí, y eso es lo que nosotros ahora queremos entender, que cuando Jesús en las últimas palabras, allí en la cruz del Calvario, que no la estaba pasando bien, amados hermanos, sino que estaba sufriendo por algo que no era justo. Ese es el gran problema que muchas veces nos pasa, que cuando nosotros somos lastimados o lastimamos a alguien es porque consideramos que no es justo lo que está pasando, que no nos merecíamos eso. Y el Señor estaba pagando el precio por todos nosotros en esa cruz. Y por eso es importante que ahora entendamos lo que es perdón. Hemos hablado mucho acerca del perdón y quizás no lo hemos tomado tan en serio, y cuando nosotros no perdonamos, sabe que somos esclavos de ese sentir que no viene de Dios. No sé si le ha pasado.
¿Alguno de ustedes quizás ha hecho algo malo contra alguien y esa persona, aunque usted quiere que lo perdonen, le rehúsa a darle el perdón? Yo no sé si le ha pasado. A veces principalmente es bien evidente cuando estamos en una relación familiar, en su matrimonio principalmente. Hay muchas veces que se dan heridas entre la pareja y cómo cuesta perdonar a alguien cuando has ofendido, ya sea emocionalmente, verbalmente o físicamente, porque quedan ciertas secuelas, quizás no tanto visibles, pero sí quedan dentro del corazón, ¿verdad? Entonces yo quiero compartir con usted estas palabras que nuestro Señor nos dijo antes de Él morir, estas palabras que son las que retumban el día de hoy y donde ahora nosotros vamos a valorar más cuando el Señor nos dice por qué debemos de perdonar. No simplemente decirla del diente al labio, ¿verdad? Sino entender de dónde viene esto. Por eso, ahí en el punto 1, yo quiero que usted me ayude, por favor, y preste mucha atención. Perdonar a los demás, ¿sabe qué? Cuando nos hacen mal es parte de nuestro agradecimiento. Qué difícil es, ¿verdad, hermano? Porque a veces queremos que Dios nos perdone, pero nosotros todavía nos rehusamos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y es válido. Recuerde que nosotros estamos en una batalla espiritual contra una esencia natural que tenemos. El Espíritu nos dice lo que debemos de hacer, pero nuestra naturaleza humana se resiste a hacer lo que la palabra, a través de la voz de Dios, a través de la palabra, deberíamos de hacer. Lucas 23:32 dice la palabra. Llevaban también con él. Mire en el momento cuando ya el Señor está ya para ser crucificado, está en la cruz. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo en ese momento? ¿Qué era lo que el Señor estaba pidiendo al Padre que perdonara? Son las cosas que a veces nosotros las pasamos de lado. No simplemente fue una frase que Jesús dijo en su momento de agonía terrenal, estando aquí en la tierra, sino que para Él estar en un lugar donde no le correspondía por algo que no había hecho, al saber que tenía a dos delincuentes que sí se merecían ir a la cruz del Calvario, morir de esa manera era algo inmerecido. Recuerde que los que iban y morían en la cruz era lo más vergonzoso, era como la pena capital, era la vergüenza total por un gran delito que tú habías cometido. Y saber el Señor que estaba a la par de dos que sí se lo merecían. Y es más, hermano, cuando nosotros leemos esto, no simplemente podemos ver de que el Señor estaba en la cruz del Calvario junto a dos delincuentes, sino todo lo que lo que implicaba en ese momento. Estaba enfrente de una multitud, enfrente de soldados que hacían burla de él. Y usted sabe que es triste estar en un lugar o pasar una situación donde muchas veces es injusto, donde a veces simplemente nos guiamos por lo que en ese momento ellos consideraban que era correcto. Porque para ellos, cuando el Señor fue a la cruz del Calvario, no fue decisión en sí de las autoridades. Lo dejó en la decisión de lo que el pueblo al que el Señor había hecho bien, porque no debemos de olvidar esto. Al Señor no lo mandaron a la cruz del Calvario los enemigos. Al Señor lo mandaron a la cruz del Calvario usted y yo a través de nuestra maldad. Amén, hermanos. Nosotros no responsabilizamos a otros de nuestras acciones, de nuestros actos. Porque muchas veces, y usted escuchará, quienes mandaron a la cruz del Calvario fue su mismo pueblo. Pero usted y yo somos el pueblo del Señor. Nosotros somos los que mandamos al Señor a la cruz del Calvario. Y cuando el Señor decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sabe que muchas veces usted y yo hacemos cosas que quizás no somos conscientes cuánto lastiman el corazón de Dios. Y eso hace que pongamos al Señor otra vez en la cruz. ¿Entiende, hermano? Por eso el perdón de Dios lo dio a un hermano, entendiendo que los que fallamos no somos conscientes del poder del pecado que puede haber en nuestras vidas.
Por eso el Señor le decía, porque muchos dirán, bueno, el Señor se sintió, no es posible que yo esté al lado de dos delincuentes que sí se lo merecían. No se refería tanto a los que estaban al lado de él. No se refería de la burla que estaba recibiendo de parte de los soldados. Estaba hablando acerca de quienes lo habían mandado a la cruz del Calvario y habían provocado que se cumpliera la escritura acerca de él. Por eso él dice, perdónalos, porque no son conscientes. Hermano, muchos de los que estamos aquí hemos fallado al Señor. Amén. ¿Cuántos pecadores han habido aquí? ¿Cuántos seguimos pecando, hermano? Bueno, hermano, si no peca usted es de otro planeta, es de otra naturaleza. Nosotros seguimos fallando. Fallamos constantemente. No sabemos, hermano, cuántos pecados cometemos diariamente solo con el hecho de pensar. Ya es una falta delante del Señor. Y yo creo que todavía no ha habido un estudio que pueda determinar cuántas veces le fallamos al Señor. Por eso él decía, perdónalos en ese versículo 34, cuando dice Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no solamente era la acción de la burla o de estar clavado en una cruz del Calvario. Porque, hermano, hay momentos en que a veces somos ofendidos y pensamos que eso solo va a durar en ese momento. No, usted sabe que hay heridas que son profundas, ¿sí o no? Usted sabe que se arraigan tanto que a veces simplemente cuando nosotros consideramos que ya no se mira, creemos que ya están sanas, pero es algo bien curioso, porque físicamente cuando usted se somete a una cirugía, normalmente toda herida comienza a sanar de afuera. ¿No se ha dado cuenta usted? Por eso cuando usted está en un tratamiento, el doctor le dice, todavía no es tiempo que te recuperes, porque nosotros pensamos que cuando la herida empieza a sanar por fuera, nosotros creemos que ya estamos completamente recuperados y no es así. Muchas veces la herida simplemente está sanando por fuera, pero la mayor sanidad o recuperación es la profunda, la interna, la que no se ve. Y en lo espiritual es de la misma manera, porque eso es lo que sucede, hermano, cuando a veces nosotros no perdonamos o cuando hemos ofendido. Por eso es importante esto. Debemos de ser conscientes de cuántas cosas hacemos que desagradan al Señor. Y poder reconocer, hermano, las veces que el Señor nos perdona diariamente. ¿Usted se ha puesto a pensar cuántas veces Dios nos perdona? ¿Usted se ha puesto a pensar cuántas veces le fallamos al Señor? A veces pensamos que no hacemos cosas malas. A veces consideramos porque no hemos matado, no hemos robado, no hemos hecho algo indebido, hemos sido fieles. Nosotros nos creemos que estamos bien delante del Señor. Y es bueno porque es una muestra que estamos perseverando en esto. Pero hay otras, hermanos, que quizás no son visibles. Hay otras que quizás están en nuestra vida, en nuestro interior. A veces, usted sabe que hay cosas que dentro de los creyentes se manifiestan muy claramente. Yo no sé si usted sabía eso. Dentro de la iglesia no hay asesinos, amén, hermano. No hay ladrones, amén. Bueno, si pierde una Biblia nueva, usted ya bendijo a alguien. Quizás ya no la va a encontrar, ¿verdad? Fue de bendición a alguien más. Pero hablando de entre nosotros los creyentes, hay cosas que sí se manifiestan. Se manifiesta la envidia, el orgullo, la vanagloria, hermano, los malos pensamientos, contiendas entre nosotros mismos. Entonces son cosas que están ahí. Pero el Señor le dijo una palabra, hermano, a Pedro en Mateo 18:21. Si usted me acompaña en la lectura. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, porque es algo que nosotros queremos saber. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. ¿Quién puso el límite? Pedro dijo, yo soy pilas. Voy a decir el número de Dios, el número perfecto. Dijo 7, dijo 7, Señor. Seguro que le pegué. Pero el Señor, hermano, siempre va más allá de nuestros pensamientos. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7. Sino aún hasta 70 veces 7. Yo me imagino que Pedro, hermano, en aquel tiempo no había calculadora. Empezó a escribir 7 más 7 más 7. Hermano, el perdón del Señor es ilimitado para nuestra vida. Amén. Y el Señor espera de que, aunque nosotros
perdonemos o nos perdonen, hermano, debería de ser la misma manera. Escuchen mis palabras. Debería. Es algo que está en nosotros y no es una regla. No es algo que es obligado, no es algo establecido o forzado. Es algo que debe de hacerse voluntariamente y de corazón. Porque mira, aquí hermano es bien fácil esto. Cuando hablamos acerca de perdonar, decimos el Señor dijo, perdónalos. Ellos no saben. ¿Quién era el lastimado? ¿Quién era el ofendido? Jesús. Jesús, hermanos. Entonces, cuando muchas veces hablamos de esto, es fácil decir, hermano, perdónelo. Perdónelo. Claro, entonces uno siempre escucha como no le pasó a usted. Por eso está diciendo eso. Ahí lo quiero ver en mi lugar. Pero aquí vemos de que independientemente quién sea o cómo sea, en algún momento de nuestra vida, amados hermanos, en algún momento alguien tendrá que tener misericordia de nosotros, como nosotros deberíamos de tener misericordia por alguien. Por eso el Señor le dijo a Pedro, Pedro, no te estoy diciendo un límite. Quiero que entiendas de que esta vida es de constante perseverancia, lucha que vas a tener. Unas veces vas a fallar, otras veces te vas a levantar. Muchas veces te van a ofender, pero muchas veces tú vas a ofender también. Porque Pedro le falló, hermano, al Señor. Estas palabras que le dijo el Señor a Pedro, hermano, todavía no había sido lo que Pedro lo había negado. Cuando Pedro aún negaba a sus propios hermanos en Jesús. Hasta que Pablo lo dijo, ¿por qué haces eso, Pedro? Porque cuando estás con los gentiles ahí todo, ¿verdad? Ay, pero cuando estás con tu pueblo, con tus judíos, ellos ya no son del pueblo del Señor. No sé si usted se recuerda cuando Pablo reprende a Pedro por como decían, hermano, así entre usted y yo, y no le vaya a decir a Pedro allá en el cielo, cuando era dos caras. No le vaya a decir que eso dije yo. No vaya a ser y el Señor me llame a cuenta por eso. Vea qué interesante, porque el Señor le estaba dando una enseñanza a Pedro, porque él iba a ser ejemplo para todos aquellos que vinieran a él, a conocerlo, amén. Y ahí nos relata, hermano, yo creo que usted lo puede leer en el versículo 23 de Mateo 18, está largo, solo se lo voy a parafrasear, cómo el Señor hace un comparativo y una parábola de cómo debemos de perdonar. Jesús lo dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y el Señor nos manda a nosotros a que podamos perdonar. Esas palabras fue la primera frase de las últimas palabras del Señor antes de cumplir su propósito en la cruz, que simplemente era una etapa. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a veces nosotros pensamos, hermanos, de que aunque hayan cosas que se hacen con intención, hay cosas que indudablemente van más allá de la ignorancia. Amén. ¿Cuántos esposos hay aquí? Mire, déjelo, hermana, que levante la mano. No le va a ir mal, le va a ir bien a usted. A él no. ¿Usted sabe cuál ha sido el gran problema de la mayoría de los esposos en la familia? Que en algún momento, no le voy a decir que todo el tiempo, porque si no hay un gran problema, que en algún momento hemos sido ásperos, rudos con nuestras esposas, que le hemos hablado como que fuera nuestra hija, aunque ellas a veces nos hablan como que fuera nuestra mamá, que a veces no hemos medido el tono ni la intensidad del reclamo, que a veces le reclamamos por cosas que quisiéramos que las hicieran como nosotros las hacemos. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no viste ese bordillo? Cuando ibas manejando, pegaste el ring. Pensamos que deberían de ser como nosotros somos. Y así de una u otra manera, hermano, lastimamos ese corazón. Después cuando usted le pide cena, anda a comprarte allá al restaurante El Salvadoreño. Ahora, el Señor nos estaba diciendo acá en este pasaje que habla acerca, hermano, de los deudores, cómo el Señor dio un ejemplo de que si alguien perdona, nosotros también deberíamos de perdonar. Y es una cadena, pero a veces la cadena se rompe. Si Jesús nos perdonó a nosotros, y ese fue el mensaje de Él en esas últimas palabras, porque si ellos
que lo crucificaron al Señor se arrepintieron después que Él fue crucificado, se arrepintieron de su maldad, ¿usted cree que no alcanzaron la gracia? Sí alcanzaron la gracia. Por eso el Señor les dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando yo nuevamente resucitaré, porque ellos van a resucitar juntamente conmigo para una nueva vida. Muchos de los que estaban ahí luego de que Jesús fue crucificado entendieron y fueron conscientes de su maldad. Por eso muchos empezaron a creer ya no por vista, sino por fe. Amén, hermanos. Por eso el Señor le decía, no son conscientes de lo que están haciendo. Y lo más doloroso que la ofensa vino, hermanos, de aquellos que habían endurecido su corazón. Dice Romanos 11:25, escuche las palabras que decía Pablo a los romanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. A veces, hermano, cuando nosotros nos cuesta perdonar es porque hay un problema en nuestro corazón. Se endurece tanto que nos hace inconscientes y sensibles a lo que Dios nos está mandando. Mire, yo siempre he pensado que cuando nosotros tenemos un corazón endurecido, aquí entre nos, siempre se me viene a la mente cuando me sale un callo en el pie. No siento nada, hermano. Solo lo toco duro. Yo no sé si usted es finuche, usted va a que le hagan el pedicure y todo, ¿verdad? Hermano, así viene a ser el endurecimiento del corazón. No siente nada, absolutamente nada, pierde toda sensibilidad. Y entonces vemos cómo el Señor está diciendo que no endurezcamos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en Juan 1:11 Él estaba dándonos las razones porque esa gracia llegó hacia nosotros, que ahora somos hijos adoptivos, para ser de sus hijos, del cual Él vino a ser un solo pueblo. Juan 1:11 dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, ¿qué dice? De Dios. ¿A quiénes vino el Señor? Vino a su pueblo. Pero Él ya sabía de antemano que ellos le iban a rechazar. La mayor ofensa que a veces nos duele tanto, no es tanto del que no te conoce, sino del que está cerca de ti. Esa herida, ese golpe, hermano, cala tan profundo que tienes que tener mucho amor de Dios para tú poder perdonar. Si alguien le grita a usted en la calle, a usted le vale, le resbala, loco, fumiado anda, dice uno. Pero si alguien te dice algo que es tu familia, tus hijos, tu esposo, quizás tus amigos, hermanos en la iglesia, te duele tanto que tú sabes que ha causado una gran herida en ti. Y eso, hermano, puede ser que en algún momento cualquiera de los que estamos aquí podamos haber lastimado a alguien, pero también muchas veces la gente te lastima sin darse cuenta. Y siempre tiene que tener en mente las palabras de Jesús cuando dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa frase en mi corazón está, que todos los que estamos aquí la tengamos presente cuando alguien nos ofende o nos hace daño. Tengamos claro de que si Jesús nos perdonó a todos, a pesar de lo que estaba Él viviendo y sufriendo en ese momento, estaba pensando en la gracia hacia nosotros, no en ese momento, sino en lo que habría que venir. Amén. Por eso el verdadero perdón es comprobado, ¿sabe cuándo? En los momentos más difíciles, hermano. Ahí es cuando realmente uno es probado. Cuando usted sabe que le duele tanto, ¿verdad? Por eso uno dice, voy a dejar que pase el tiempo. Y cuando usted deja que pase mucho tiempo, es como tirar la basurita debajo de la carpeta. Llegará un momento donde alguien la va a levantar. Esa va a permanecer ahí. Y a veces no hay que dejar pasar mucho tiempo, porque uno debe tener un carácter. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro. Pedro, ya te caché como sos, Pedro.
Eso es demasiado emocional. Ya veo que si te digo 7 veces, a la octava le volá la cabeza. ¿Usted no se puso a pensar las palabras de Pedro? Porque Pedro dijo, ok, ya me diste una. Ya es como la esposa, hermano. Se las lleva contaditas. Cuando usted le ha hecho algo y la misma se la lleva contada. Otra vez. ¿Cuántos han escuchado esa frase en su casa, hermano? Otra vez. Y otra vez. Ya ese otra vez es que se la llevan contada. 1, 2. Ya cuando ya pasaron las 7, hermano, olvídese, ya no hay chance. Agárrate, papá. Eso era lo que estaba diciendo Pedro. ¿Cuántas? 7. Porque después de las 7 ya falta una. Ya iban 6. Y usted sabe que Pedro era bonito con la espada. Ok, 6. No va a pasar, te la voy a contar. 7, olvídate, se acabó. Estaba poniendo un límite. El Señor, mi hermano, si hubiera sido ahí con nosotros, ninguno de los que estamos aquí estaríamos. Ninguno, hermano, estaríamos aquí. Por eso es importante esto. Es de tener un carácter. Saber que el carácter es formado a través de la palabra del Señor. Amén. Ahí también hablando acerca del perdón y esas palabras que el Señor decía, perdónalo porque no saben lo que hacen. El perdón nos lleva a la reconciliación. Diga conmigo reconciliación. Mire lo que dice Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Voy a quedarme ahí para poder aclarar un poco lo que dice el pasaje. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, hermano? Si algún hermano tiene una queja contra nosotros, vamos nosotros directamente a ¿y por qué? Ahora dígame esto y lo otro. Eso es lo que normalmente nosotros, tanto los creyentes como los no creyentes, eso es lo primero que hacemos. Pero lo que la palabra nos dice, escuche esto, que si tenemos una queja, es bueno que hablemos, pero que hablemos de una manera, hermano, en la que entendamos que tenemos ya predeterminado lo que vamos a hacer. Lo que está diciendo la palabra es que de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Que ya vayamos nosotros, hermano, vayamos nosotros con esa mentalidad y esa disposición y esa decisión, que independientemente que yo hable con aquella persona que me ha ofendido, me ha lastimado, yo ya llevo lo que debo de hacer. Porque eso es lo que está diciendo Pablo a los colosenses. Si tienes una queja, dice, recuerda lo que Jesús hizo. ¿Y sabe usted a qué se refiere ahora? A las palabras de Jesús antes de él morir físicamente en la cruz. Así como Cristo los perdonó, de la misma manera que nosotros lo hagamos. Pues se escucha fácil, ¿verdad, hermano? ¿Va que sí? Es que sí, decirlo así es bien suave. Mire, hermano, yo he tenido la oportunidad de que me perdone muchísimas veces. Yo le agradezco al Señor porque mi esposa ama a Dios. Hermano, a veces, si yo las contara, hermano, no me ajustarían ni los dedos de la mano ni de los pies, las veces que me ha perdonado. Pero las mías, hermano, un montón, a ella. Pero algo que he entendido es que siempre sé que lo más importante sobre todas las cosas es que pueda estar bien con Dios. Y ahí van a emanar más fácil las cosas. Dice el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, hermano, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿De qué amor habla acá, hermano? Porque si fuese un amor afectivo entre me caíste bien, Luis. Bro, ¿cómo? Venga, Luis. Acá hay varios Luis. Hermano, si así es fácil. Así es fácil, hermano, que sea por afecto. Pero cuando es aquel que quizás es hermano en Cristo, pero que no lograste desarrollar ese afecto personal, hermano, ahí somos implacables. Por eso dice el vínculo perfecto, ese amor que lo hace solo Dios en nuestras vidas.
Y aquí es donde viene lo importante de todo esto. Versículo 15, dice la palabra, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, ¿en qué, hermano? En un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Y sed agradecidos. Reconciliación implica paz, implica agradecimiento. Versículo 16. ¿Qué dice ahí? Y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, es bien importante porque si falta una de ellas, no se van a desarrollar las otras. ¿Me está entendiendo? Si a nosotros nos cuesta perdonar es porque ese vínculo de amor perfecto que Cristo debería de haber obrado ya en nosotros o nosotros tener a través de lo que Jesús hizo, pues si ahí se ha detenido todo esto, hermano, no va a poder desarrollarse las demás. Nos va a costar realmente entender que muchas veces hay cosas que pasan en nuestra vida para ser enseñados y para ser exhortados. No vamos a recibir la palabra del Señor porque se ha endurecido nuestro corazón y no permitimos que esa palabra pueda entrar o penetrar. Es como poner una semilla en el desierto, en una tierra árida, es imposible. No podrá hacer su obra. Nos va a costar, como dice la misma palabra, entender que hay una sabiduría que viene de lo alto, independientemente de dónde o quién te lo está diciendo, sino que está basada en la Escritura. Y mucho menos podremos expresar el amor hacia Dios cuando dice su misma palabra, que podamos nosotros entender que cuando ha habido un trabajo del Espíritu Santo en nuestro interior, entonces vamos a poder cantar y expresar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Vamos a valorar el perdón de Dios, vamos a valorar el poder adorarle, vamos a poder exaltar su nombre. Hermano, cuando las heridas predominan acerca del amor de Cristo, todas las demás cosas en Dios se detienen. Es difícil, hermano. Es una batalla mental y emocional. Porque cuando usted está ofendido o ha sido herido, siempre le va a venir eso. Siempre le va a venir la ofensa que le hicieron o la ofensa que usted dijo. Mas Jesús, si usted se recuerda los primeros versículos que leímos, cuando las mujeres lloraban, dice, no lloren por mí. No lloren por mí. Esas fueron las palabras de Jesús. Se lo vuelvo a leer, hermano. Lloren por ustedes porque desearán ser como la estéril, porque los que les viene es peor. Yo ya sé a lo que vine y sé que esto me toca, pero ustedes tienen la oportunidad ahora de poder entender que hay una oportunidad en sus vidas. Por eso el Evangelio, hermano, está basado en el perdón del corazón del hombre. Cuando venimos a Cristo, no simplemente se hace una confesión de fe, es reconocer de que Dios perdonó tu maldad. Es reconocer que he sido tan malo que lo que Jesús hizo en la cruz era inmerecido. Es reconocer de que alguien tuvo misericordia de mí y se puso en mi lugar para recibir la ofensa, para recibir la vergüenza. Y por eso es que Pablo le decía, perdónalos, así como Jesús te perdonó a ti. Amén. Hermano, el perdón va más allá de la paz, porque a veces es también otra situación que sucede entre nosotros. Pensamos de que aunque nosotros perdonamos, creemos de que las cosas van a volver a ser igual, pero no quiere decir lo mismo. Perdonar muchas veces va a tomar tiempo. Perdonar es simplemente saber lo que a ti te corresponde, aunque el otro no lo reciba. Y eso implica muchas veces en que la paz no siempre va a ser posible. ¿Está entendiendo eso, hermano? A veces, ¿cómo le podría decir? Le voy a poner un ejemplo bien vivencial. Muchas veces nosotros en nuestros trabajos, a veces nos vamos de mala, ¿sí o no? Muchas veces nosotros solo exteriorizamos todo lo malo que pasó.
Eso quiere decir que salimos dolidos. De ese cuento. Eso fue porque algo nos hicieron y guardamos molestia del lugar donde estábamos. Pero nuestra responsabilidad siempre es dejar pasar eso. Aunque ellos lo sigan viendo a usted mal. Eso no implica, hermanos, de que el perdón va a haber una paz completa por ambos lados. Recuerde algo, el perdón está basado en dos. Yo hago la parte que me corresponde, aunque el otro no lo quiera recibir. Porque yo me libero de eso. ¿Entiende eso? Yo me libero de eso. Ya no soy esclavo de eso. Yo ya estoy bien delante del Señor. Por eso hay que tener una buena disposición de lo que uno debe de hacer. Aunque muchas veces no se logra restaurar, cuando hablamos de relaciones, las relaciones rotas. Hay personas que han comenzado probablemente segundos matrimonios, porque el primer matrimonio no funcionó. Por alguna razón habrá sido. Quizás hayan habido heridas profundas o hijos de por medio. Quizás no va a tener la misma relación porque va a ser imposible, pero sí va a poder tener esa disposición usted de no guardar esas heridas o ese sufrimiento de lo que pasó. Y eso es lo que está hablando el Señor. Pero fíjese que el Señor fue tan bueno que cuando hablamos de ese perdón, Él lo olvidó. Dice de que Él no tiene memoria de las cosas malas que hemos hecho. Pero no sé si usted lo sabía. No sé si le ha pasado que alguien en algún momento que lo perdonó, luego se lo volvió a sacar en cara. Así, hermano, y mire, somos profesionales para guardar memoria de las cosas. Quizás pasaron hace 20 años, hermano. Quizás usted en un viaje hizo algo que no estaba bien. Quizás se le olvidó, le habló feo en la calle hace 20 años. Y están hablando del arroz y frijoles y le vuelven a sacar ese rollo de hace 20 años. Y yo pensé que ya ese muerto estaba hasta allá disecado, pero ahí volvió a salir. Entonces usted se da cuenta que hay cosas que siempre van a salir a luz. Mire lo que dice la palabra acerca del perdón. Romanos 12:18 dice la palabra. Si es posible, en cuanto dependa de qué, hermano, vosotros estad en paz con todos los hombres. ¿De quién depende esto? De mí. Depende de mí de guardar mi corazón, depende de mí de todo lo que yo haga, depende de mí, hermano, ahora en adelante el sentir hacia las personas o las situaciones. Versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, ay hermano, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué es lo que el Señor nos manda? Fíjese, no simplemente, hermano, mantener la paz. Bueno, yo no me voy a meter con él, me vale que vea qué hace, solo que no esté cerca de mí. Pues, está bien. Pero no simplemente eso, porque Dios es tan perfecto que aquel que te hizo daño, en algún momento tú vas a ver que está pasando una necesidad y ahí es donde va a ser probado si ese perdón fue verdadero. Porque aquí no está hablando, hermano, de cualquier persona, aquí está hablando y exclusivamente de aquel que te ha lastimado y que ahora tú consideras que es tu enemigo. Eso es lo que dice la palabra. Amén, hermano. Yo sé que este mensaje no es para usted, porque es pura gente de amor. Aquí esta gente tiene sanidad interior. Pero yo sé que este mensaje es para usted lo va a compartir con alguien más. Amén, hermano. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Y ya para terminar, hermano, el perdón implica, ahí lo tiene, léalo, hermano, por favor, léalo, visualícelo, cómalo, mastíquelo, disciérnalo. Perdonar implica eliminar todos los sentimientos y pensamientos negativos hacia la otra persona, tales como el resentimiento, el odio, el deseo de venganza, deberían desaparecer cuando hay un perdón genuino. Pero a veces no sucede esto. Y mire, yo honestamente creo que, espero alguien se asimile a mí. Muchas veces cuando nos ofende, hermano, es como un disco rayado en nuestra mente. ¿Usted sabe cómo un disco rayado? Mire.
lo mismo. Y ahí va, vuelta y vuelta. Me dijo, me hizo, me dijo, me hizo. Hermano, es como una película que está uno dándole play va, ahí va, ahí va. ¿A cuántos les ha pasado eso? No levanten la mano. Hermano, está ahí, hermano, y hasta como nosotros empezamos a agregarle elementos que quizás no se dieron, ¡ah! Por eso y por eso. Y vuelve la película y le va dando, poniendo efectos. No, y decimos que perdonamos, hermano, pero ahí lo mantenemos en nuestra mente. ¿Usted cree que Jesús hizo eso por nosotros? Dice la palabra que las cosas viejas pasadas han pasado. ¿Ya somos qué? Nuevas criaturas. Así nos ve el Señor. Nuestra vida tiene dos etapas. Aquel que está en Cristo antes y después. Dios nunca va a venir a decirnos algo que hicimos antes. A decir, porque eras mujeriego, eras esto, eras bebedor, eras fumón. Dios no nos va a decir eso. Dios nos va a pedir cuentas estando en Él. Para eso estamos aquí. Antes y el después. El antes quedó borrado. El después, o sea, el presente. El Señor empieza a ayudarnos, a instruirnos, a corregirnos, a perdonarnos, a restaurarnos y a darnos nuevas oportunidades. Nosotros debemos de ser conscientes que el verdadero perdón genuino, eso es lo que implica. Y muchas veces es como un proceso similar a la curación de una herida. Al principio está abierta, sangra fácilmente y duele. Eso así nos pasa, hermano. Yo le digo y voy a hablar en mi casa. Ya me dijeron que no hable de mi casa, pero ni modo. Eso es lo que se me vino ahorita. Mire, muchas veces, hermano, a veces uno dice, yo soy de las que, mire, o sea, yo lo que digo, lo digo en el momento y a mí se me pasa, hermano. Yo no guardo nada. Pero como uno, el que ofende se le va, el ofendido es el que lo mantiene. Usted le dijo una grosería a su esposa y usted iba saliendo del trabajo, le dijo algo feo, usted se va a trabajar. Y usted regresa en la tarde que cansado, que hay de comer, uno como que nada pasó. Bien relax. Pero algo que le pone como una alarma, ve la carota y dice, y ya se recordó de lo que hizo o dijo. Y ahora ya le cayó el 20 a usted. Usted dijo, algo aquí pasó, algo no arreglé. Ay, hermano. Y usted no sabe lo que pasó porque se acumuló agua sobre su cabeza. Por eso, hermano, al inicio sangra fácilmente. Pero una vez se ha convertido en una cicatriz, ya no duele. Escuche, todos aquellos que se han sometido a una cirugía, usted sabe que su cirugía ha sido sanada, pero siempre le queda una marca. Perdonar no implica olvidar. Perdonar implica que no te va a doler, aunque esté la herida en tu pensamiento. Por eso el perdón es como transformar esa herida abierta en cicatrices. Génesis 50:14, ya con esto termino. Y hoy sí me ayuda ahí, hermano. Génesis 50:14, aquí habla acerca de la historia de José. Hermanos, muchos capítulos narró acerca de lo que pasó con José. Hermano, por revelarle un sueño a sus hermanos, se enemistaron con él. Porque ni siquiera era el preferido del papá. Y todo lo malo que pasó sobre José, el Señor lo convirtió a bien porque tenía planes para él. Y José disfrutó, hermano, disfrutó de todo el favor de Dios a pesar de las adversidades. Fue vendido por sus hermanos, llevado a esclavo como Egipto. Dios puso gracia sobre él, lo puso al frente del pueblo de Egipto, que no era su pueblo, que no era de ahí, pero Dios sabía por qué lo estaba poniendo. Pero mire, Dios siempre te va a traer de regreso a aquel que te ha ofendido y a aquel a que tú has ofendido. Porque aquí venimos y le pedimos al Señor, Señor, perdóname porque yo ofendí a fulano. De lejito lo perdonamos. Pero Dios se va a encargar de ponerte esa persona enfrente. Y ahí vamos a ver si esas palabras que le dijiste al Señor, yo lo perdono, Señor, son realmente verdaderas. Porque Dios se va a encargar de ponértelo al frente, tal como se lo puso a José, perdón. Todos aquellos que lo habían vendido y habían deseado el mal, la misma plan divino del Señor los trajo frente a él. Y ahí, hermano, mire, tenía José ganas de mandarlos a los leones a esto, de veras. Y ellos mismos pensaban de que José no hacía nada contra ellos porque vivía su padre.
Y por eso dice la palabra en el versículo 14 del capítulo 50, en el libro de Génesis, dice: y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Ya no estaba el papá, que le decía: hey, pórtense bien. Ya no estaba el papá. Después que lo hubo sepultado, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José. Ay, hermano, siempre el clavo lo acusa a uno, ¿verdad? Sabían lo que habían hecho. Sabían lo que habían hecho. Y dice la misma palabra: y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y es algo que usted tiene que tener claro, hermano. La paga del pecado es muerte. Cuando nosotros ofendemos, y aunque nos perdonen, alcanzamos misericordia, pero muchas veces eso va a traer consecuencias de nuestras faltas. Eso es similar como aquel que robó y mató. El Señor te perdona, pero vas a tener que dar la cara ante las autoridades por lo malo que hiciste. Allá Dios tendrá misericordia. Si te iban a clavar 20 años, te darán 19. Gloria a Dios, un año menos. Porque pensamos que el perdón de Dios es simplemente dejar de lado la falta y las consecuencias de nuestro error. Eso no obra así Dios. En su misericordia Dios va a dar una lección y puede transformar muchas cosas. Sigue diciendo la palabra, el versículo 16: y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y de su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y mire la reacción de José. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló ¿a dónde, hermanos? Al corazón. A veces va a ser un proceso largo y costoso hablar acerca del perdón, pero es que hay que tener la disposición de hacerlo. No necesariamente debe ser algo inmediato, pero sí dentro de la voluntad de Dios. A veces tomará tiempo mientras se cumple un proceso emocional y moral, hermano, y debemos de entenderlo. Pero eso no implica detenerse. Eso es entender que no estamos solos. Hermano, si usted ha sido ofendido, ha sido lastimado, ha sido quizás maltratado, entienda esto: el perdón no implica que solo usted va a estar en medio de ese proceso, sino que Dios va a estar ahí. Porque si Dios no está ahí, usted simplemente va a apelar a las emociones de su alma, y nuestra alma siempre va a querer tomar venganza de la maldad que nos han hecho. Pero el amor de Dios es más grande, porque es un vínculo perfecto. Ya no es usted, es Dios, es su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Es Dios el que nos pide que dejemos que trabaje Él en nuestro corazón, a pesar de todas las ofensas. Por eso Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Si tan solo fueran conscientes de la gran maldad en sus vidas, si tan solo supieran el gran error que están cometiendo, crucificando al Rey, al que les da vida, al que los bendice, al que los ha sostenido, el que los tiene en el lugar donde están. No saben, Señor, perdónalos. Hermano, esas palabras de Jesús debemos de tomarlas muy en serio. Todos aquí hemos ofendido a alguien. Todos aquí hemos lastimado a alguien, consciente e inconscientemente, de palabras y de hechos. Pero así como usted lo han ofendido, probablemente usted ni siquiera se ha dado cuenta que también ha ofendido a otra persona. No ha tenido la conciencia de saber cuánto daño ha causado o está causando. Pero lo único que puede disipar eso es el vínculo perfecto del amor de Cristo que podamos tener en nuestras vidas.
Ahí donde usted está, le voy a pedir que pueda cerrar sus ojos y que no se acuerde de la herida que quizás alguien ha cometido a su vida o la ofensa que usted ha hecho hacia alguien, sino que piense en ese amor perfecto de Cristo por usted, por mí y por todos los hermanos que creemos en ese sacrificio que el Señor no merecía recibir, pero lo hizo por todos los que estamos aquí.